Buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenidos a un video más de su canal católico, Veritas Traditio. Yo soy Angie Condesa, católica, y hoy vamos a refutar bulos falsos acerca de que si la Iglesia Católica enseña que todas las religiones son iguales. ¿Será verdad que la Iglesia Católica, después del concilio, enseña que todas las religiones son iguales? Pero no, esto es falso. Les voy a mostrar en pantalla unas personas que acusan, como siempre, a la iglesia falsamente, deshonestamente y hasta maliciosamente de que después del concilio los papas y la iglesia dan a entender que la iglesia católica y todas las religiones son iguales. Ellos creen de forma errónea porque se los enseñan en los grupos ideológicos en donde están, en esos grupos modernistas de los que ya hemos hablado a lo largo de todos estos años, les leen, les hace cuenta que les sacan un pedacito de un texto y se los ponen, como los protestantes, igual, ese mismo método protestante, el mismo método sectario, a hacer uso deshonesto de un fragmento de algo y tratar de decir que todo eso, que todo ese pedacito le da sentido absolutamente a todo. Ese viejo método es sectario, es deshonesto intelectual y es obviamente malicioso. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque cuando tú lees todo en conjunto o todo el documento entero, te das cuenta del verdadero sentido de todo un documento. De esta misma manera, estas personas que asisten, sobre todo con la FCCPX, con los tradis, los que tienen ese sesgo sedevacante, y aquellos que aunque no sean tradis o no hayan ido nunca a una misa Vetus sordo o que no vayan con la FCCPX, pero que sí son fans ideológicos en redes sociales, sobre todo como te hemos dicho y como te hemos venido denunciando desde hace 6 años, repiten los mismos bulos, repiten las mismas tonterías, las mismas patrañas, una y otra vez sin cansarse. Entonces, una persona llegó diciendo, según él, con sus aires de triunfalismo, que el Papa León XIII condenaba a la Iglesia Católica postconciliar, leyendo o copiándote un pedacito de Satis Cognitum. Y yo le dije, pues te vamos a contestar. Le vamos a contestar leyendo al mismo documento de Satis Cognitum, que es quien en realidad condena a la FCCPX, al efebrismo y al tradirrupturismo, al modernismo. En sencillas palabras, es a quien el que condena a que enseñando una doctrina diferente es un hereje y por tanto un cismático. Y te vas a dar cuenta por qué, por las falsas, perniciosas y satánicas enseñanzas que dijo Lefebvre, algunas de las cuales ya te hemos demostrado a lo largo de todos estos 6 años que existe el canal y en los videos que te mostré recientemente sobre la Santa Misa. Y lo que dice el Concilio de Trento sobre quien blasfeme acerca de la Sagrada Eucaristía, de la Santa Misa, de este sacramento. De hecho, el mismo documento del Papa León XIII y de otros papas antiguos como Clemente, entre otros, si tú los lees, te vas a dar cuenta que hay perfecta continuidad entre el magisterio de antes del concilio y el magisterio del concilio y magisterio después del concilio. Yo ya te mencioné que el Catecismo Mayor de San Pío X, búscalo aquí en línea, gratis, menciona esa situación de quien no forme parte de la iglesia sin culpa y que se pueda salvar. Ya leímos ese numerito. Aquí en la edición que yo tengo editada, ni más ni menos que por Michel Boniface, conocido sacerdote lefebrista, muy promotor de su ideología modernista de ruptura aquí en redes sociales. Él, por supuesto que debió haber leído este documento. Debió haber leído este número. Mira, yo los tengo subrayados con plumón. Porque nosotros los tertulianos sí leemos todo el magisterio de la iglesia.
cosa que no hacen los tradirrupturistas ni los lefebristas. No lo hacen. Por eso llegan con esa tontería y patraña de que, mira, el magisterio preconciliar te condena. No, ahorita se les va a voltear todo. De verdad, el magisterio preconciliar condena, anatemiza al tradirrupturismo y en este caso específicamente a la FCCPX o cualquier partidario de un rompimiento eclesiológico, de un rompimiento con la iglesia. Entonces, voy a tratar de ser breve y ese es el quid de la cuestión. Es verdad que la Iglesia Católica posconciliar y sus papas enseñan que todas las religiones son iguales. Falso. Es verdad que esté en contra del magisterio preconciliar que hablaba de que solo en la Iglesia Católica hay salvación. Falso. De hecho, el magisterio preconciliar también siempre nos habló de que quien no esté en cuerpo, por usar el lenguaje que usó San Pío X, quien se hallare separado del cuerpo, pero estuviese unido espiritualmente o con el alma, ese se puede salvar. Y les voy a leer muchos puntos del magisterio preconciliar y de estos papas que ellos creen que pueden usar contra la Iglesia Católica. Cuando estos papas y todo el magisterio de antes condena, como te dije, y anatemiza a la FCCPX y a todos los tradis que odian, atacan a la Iglesia avernalmente, como lo hacen estas personas que tú estás viendo en pantalla. Vamos a responder y a refutar esas afirmaciones que lees allí. Esas afirmaciones son por ignorancia, por malicia, por flojera, por maldad de repetir una y otra vez en lugar de ponerse a leer el magisterio de la Iglesia preconciliar y posconciliar. Esta persona nos dice, disculpe hermana, ¿qué me dice de la declaración del Papa Francisco sobre dice, todas las religiones llevan a Dios? Si es cierto, al carajo los misioneros, al carajo las intenciones que tiene uno para tratar de convertir a los protestantes. Bueno, por lo que se entiende, esta persona está enojada por una idea errónea que tiene de algo que dijo el Papa Francisco, porque les puedo apostar que la mayoría, cuando habla de este tipo de cuestiones, ni siquiera tiene la decencia de leer todo el texto completo. Es más, les podría apostar que ninguno de ellos ha leído siquiera un documento completo de un papa. Y se nota precisamente por este tipo de preguntas, por este tipo de inquietudes. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Que ya les he comentado en otro video, cuando nos llegaban muchas inquietudes o preguntas de este tipo, de hecho, o peores como las otras cosa que les voy a mostrar que les comenté en minutos anteriores. Nosotros nos dimos a la tarea de estudiar, de leer, para no tener ese encono o decir carajo, al carajo esto, al carajo aquello, porque estoy hablando sin razón, estoy acusando sin razón, porque en ningún momento el Papa Francisco ha dicho nada sobre que no valga la pena ni las misiones ni la evangelización. O sea, y tampoco, o sea, decir que todas las religiones llevan a Dios no es así nada más simplemente por decirlo. O sea, es que no es así. Entonces, les hacemos esa invitación de leer, hermanos, prepararse, estudiar. Y quiero, aunque ambas preguntas o aunque ambos comentarios, ambas personas tienen la misma intención de dudar, bueno, uno de atacar y de creer que creen falsamente por su ignorancia, y luego está la otra ignorancia que es de ya maldad perniciosa, viciosa, que ya se convierte en un pecado contra el Espíritu Santo. De hecho, voy a leerles un pedacito de eso al ratito para que vean que el otro día me dijeron, ay, es que dices cosas muy fuertes. Pues es que yo no las digo, hermanos, están aquí también en el Catecismo de San Pío X. Fíjense.
La Iglesia Católica, lo dice el Papa Pío X, no puede errar. Vamos a refrescarles tantito la memoria. Vamos a regresar a los numerales de por acá atrásito. Y disculpen si me aclaro la garganta, pero como pues ya saben que trabajo hablando, pues claro que llega un momento del día en que también la garganta se reseca. Vamos a buscar primero, les voy a leer este primero. ¿Quiénes son los herejes? Los que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Una de esas reglas enseñadas por Dios como regla de fe de la Iglesia, por supuesto, está que la Iglesia no se puede equivocar, que la Iglesia no enseña error, que un papa no puede enseñar error, porque entonces, ¿qué sucede? Lo que dijimos en el video anterior, significaría que entonces la promesa que hizo Jesucristo no valdría de nada, no tendría valor, sería falsa o no tiene poder para hacer lo que dice, lo cual obviamente nosotros por fe, lógicamente sabemos que no es así, que es absurdo creer eso, ¿verdad? Bueno, cada vez que ustedes dicen que la Iglesia Católica se equivocó, erró, se destruyó, que enseña herejía, que enseña error y que el Papa es un falso profeta o que el Papa es el anticristo, que Roma perdió la fe, que el Papa es hereje y todas las tonterías y patrañas que dijo Lefebvre y todos estos grupos tradirupturistas están siendo herejes y están, dice, rehúsan con pertinacia creer una verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia. Y pone de ejemplo a los arrianos, nestorianos y las sectas protestantes. Hace también unos videos yo te había dicho sobre el jansenismo, que una persona vino a tratar de decir con perorata que no se equiparaba así, porque de hecho aquí también voy a nombrar brevemente a los jansenistas. Los jansenistas también decían que por en nombre de la tradición venían a querer corregir lo que para ellos en su momento la iglesia erraba, lo que según ellos es lo mismo que están haciendo los lefebristas y los tradirrupturistas. O sea, la idea de desplazar a la iglesia y a Pedro, ese es el error principal. Creer que ellos tienen la verdad y no Pedro y no la iglesia. La verdad que tiene Pedro, la iglesia es de Dios, dada por Jesucristo, asistida por el Espíritu Santo. Lefebvre no es nadie para decir que él tiene la verdad y que la iglesia y Pedro no la tienen, porque está contradiciendo el magisterio preconciliar. Entonces, les quería leer otros numerales de aquí, bueno, aquí están, de hecho, ya los encontré. Fíjense, San Pío X, Catecismo Mayor, editado por el padre Michel Boniface, FSSPX. ¿Estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña? Sí. Estamos obligados a creer todas las verdades que la Iglesia nos enseña y Jesucristo declara que el que no cree ya está condenado. 175. ¿Estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda? Sí. Estamos obligados a cumplir todo lo que la Iglesia nos manda porque Jesucristo ha dicho a los pastores de la Iglesia, el que a mí me oye, a ustedes oye, y al que a ustedes desprecia, a mí me desprecia. 176. ¿Puede errar la Iglesia en lo que nos propone para creer? No. En las cosas que nos propone para creer, la Iglesia no puede errar porque según la promesa de Jesucristo, está perennemente asistida por el Espíritu Santo. 177. ¿Es pues infalible la Iglesia Católica? Sí, la Iglesia Católica es infalible y en esta causa los que rechazan sus definiciones pierden la fe y se hacen herejes. O sea, los que rechazan el Concilio Vaticano II, que es un concilio mayormente pastoral, pero no olvidemos que tiene 2 constituciones dogmáticas y que en todo el documento se defienden las verdades de fe. Precisamente estas, donde se habla
de la verdadera iglesia, allí mismo lo dice en Lumen Gentium, en Nostra Aetate, en todos los documentos conciliares, se hace mención de lo que ya dijo San Pío X, de que aquel sin culpa no perteneciera en cuerpo a la Iglesia Católica, no se condenaría, que podría salvarse. Allí lo dice el Concilio Vaticano II, pero también dice que la plenitud de la verdad subsiste en la Iglesia Católica. Y también en el Concilio Vaticano se señala y en el Magisterio Postconciliar que es la Iglesia la poseedora de la verdad. Y ahorita se los voy a leer. Y también en el concilio, o los documentos magisteriales preconciliares, papas preconciliares, también enseñaron que había vestigios fuera de la iglesia en los que las personas sin culpa pueden alcanzar la salvación. Pero el tradirrupturista lee deshonestamente, interpola, chismosea, dice patrañas, repite bulos, no lee, solo repite lo que sus maestros de redes les dicen y lo que maliciosamente esta secta FCCPX les dice. Pero aquí con las respuestas que están viniendo a dar, con estas quejas que vienen a poner aquí, o insultos a veces, tú te das cuenta que ni siquiera conocen, ni han leído, más, ni siquiera tienen el Catecismo de San Pío X. Salvo una persona que dijo que lo tenía y que iba a la secta y que leyéndolo se dio cuenta de que eran puras patrañas y mentiras lo que ellos decían y que dejó de asistir. O sea, como te he repetido, hermano y hermana, este tema es grandísimo. No se acaba en un live. No se acaba en un video. Si te leyera cada coma de lo que ellos dicen, cotejada con el magisterio preconciliar, por eso los títulos de los videos se llaman así. El magisterio preconciliar destroza, despedaza, desarma, anatemiza, condena al modernismo de la ideología de tradirruptura, a la FCCPX y a la sede vacancia. Ahora, esto ya se va entendiendo, ¿verdad? Vamos a volver a leer lo que dice San Pío X. 172. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia? Respuesta. Quien sin culpa, es decir, de buena fe, se hallase fuera de la iglesia y hubiera recibido el bautismo, o al menos tuviese el deseo implícito de recibirlo, y buscase sinceramente la verdad, y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. Y en el siguiente número dice lo contrario, que quien se salvaría, alguien que estando en la iglesia no practique sus enseñanzas. Y respuesta, quien siendo miembro de la iglesia católica no practicase sus enseñanzas sería miembro muerto y por tanto no se salvaría. Pues para la salvación de un adulto se requiere no solo el bautismo y la fe, sino también obras conforme a la fe. Fíjense, cómo entonces estas personas, solamente de dientes para afuera, dicen que están en comunión con la iglesia, cuando sabemos que llevan años socavando la fe, su propia fe, porque en lugar de formarla lo que hacen es destrozarla, insultarla, creerle a un grupúsculo de rebeldes. O sea, no están dando razón de su fe. Al contrario, están cooperando con la propia destrucción de sus almas. Y ya hablamos de lo peligroso que va a ser para estas personas por las penas que se van a acarrear con la excomunión. De que el mismo Papa Pío VI, en su bula Actuare in Fidei, precisamente condenando el jansenismo, que era una especie de también de grupo, digámoslo así, tradilefebrista, por así decirlo, que señalaba que iban a defender la tradición y que iban a corregir a la iglesia. Imagínense en su tiempo. Entonces, toda aquella ideología que supuestamente quiere volver al pasado en defensa de disque algo,
los errores del pasado los vuelven a cometer, fíjense. Y encima de eso, con respecto de cómo se debe comportar un católico con la iglesia, cosa que no hacen los tradirupturistas como estas personas que está aquí, tratando de denostar o de insultar al Papa Francisco, o el otro que les voy a mostrar ahorita, dizque usando a León XIII contra la iglesia. Todo aquel tradirrupturista o modernista, lefebrista, lo que termine en ista, tienen esta sentencia de parte de San Pío X. Número 180. ¿Tienen los católicos otros deberes que cumplir con la iglesia? Todo católico ha de profesar un amor sin límites a la iglesia, estimarse por infinitamente honrado y feliz de pertenecer a ella y procurar su gloria y acrecentamiento por cuantos medios pueda. Como ustedes saben, les mencionaba en el video anterior, recuerden, San Pío X, libro editado por Michel Boniface, FCCPX, que hay una carta que también ustedes pueden conseguir. Yo no sé si se las puse en el link, si no se las pondré después, para que vean las fuentes. Una carta donde se enorgullecen de su excomunión. Y quien se enorgullece de una excomunión, es decir, de la muerte de su alma por la eternidad, pues no puede ser otra cosa más que satánico. Entonces, vamos a ilustrar a este hermano que cree que Francisco dice que todas las religiones son iguales, y entonces él piensa que al carajo las misiones, al carajo las intenciones de convertir a los protestantes. Fíjense, ya la iglesia habló sobre eso. O sea, ni que las personas fueran, ¿qué te diré? ¿Qué ejemplo te puedo poner sencillo? Pues no son perros que se pueden amaestrar, perdón. O sea, no es así por ganar un partido contra fulano. Y yo lo sé bien porque yo también hacía apologética ad extra hacia afuera con protestantes. Pero ¿para qué? Es cierto, como me decían los hermanos que se volvieron tradirrupturistas. ¿Para qué quieres allá andar arreglando problemas afuera con los otros tertulianos? Sé que hay problemas adentro. Estamos aquí adentro y ahora salen estas personas molestas. ¿Qué me dice? Es que no es lo que yo te diga. No es lo que yo te diga, te tiene que quedar claro. Es lo que el magisterio de la iglesia enseña. Nosotros no damos nuestras opiniones. Y aquí el mismo magisterio preconciliar te va a mostrar. Ahora les voy a enseñar a la otra persona. A la otra persona que vamos mientras a ponerles esta imagen. Y les voy a enseñar a la otra persona. Y por ahí vamos a empezar el tema. Esta persona, me parece que es esta. Bueno, sí, les voy a enseñar esta primero porque esta, como les digo, empiezan sintiéndose ellos los jueces. Ya no es Roma, ya no es el Papa, ya no es Pedro, ya no es la iglesia, ahora son ellos, San Yo, Lefebvre. Entonces, por eso le preguntamos, herejías, ¿cuáles herejías? Primero que nada, señalen, ¿cuáles herejías? ¿Eh? ¿Cuáles? ¿Y quién dijo que son herejías? ¿Según quién? ¿Según tú? Entonces, triunfalistamente piensa esta persona que puede ponernos a estudiar a nosotros o que puede poner a estudiar a la iglesia. Y entonces copia a León XIII y cita Satis Cognitum. Voy a quitarles esta para voy a quitarles esta y vamos a agregar la siguiente. Ahí se ve que se me movió un poco el escritorio y no puedo ver bien aquí. Entonces, esta persona, se me movió la pantalla. Pues ya aprovechando, dice, acusa a la iglesia de hereje, que admiten
casi toda la serie de doctrinas y sin embargo con una sola palabra, como con una gota de veneno, contaminan la fe verdadera y sencilla enseñada por nuestro Señor o transmitida por la tradición apostólica. Y dice, de esto se desprende fácilmente que los hombres pueden apartarse de la unidad de la iglesia tanto por cisma como por herejía. Entonces le contestamos que se iba a hacer un video precisamente usando el magisterio de León XIII para mostrar quién es verdaderamente una hereje. Él mencionaba, les voy a leer aquí, él mencionaba a Nostra Aetate, que dice una parte, la iglesia también mira con admiración a los musulmanes. Adoran a un solo Dios vivo y eterno, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, portavoz de los hombres. Puntos suspensivos. Aunque no reconocen a Jesús como Dios, lo veneran como profeta. Puntos suspensivos. Eso es herejía. Estudia. Fíjense. Él cree que esto es herejía. Y luego pone a Satis Cognitum en este pedacito que cree que condena a la iglesia. Satis Cognitum de León XIII. Pero ¿cuál es verdaderamente el sentido de todo el documento de Nostra Aetate y de todo el Concilio Vaticano II y de todo lo que han dicho los papas posconciliares? Que obviamente todo hermano y hermana, todo está en completa continuidad con el magisterio preconciliar. ¿Por qué? Muchas clarificaciones que antes no había, hoy se explican. Cosas que de hecho hoy no están clarificadas aún, en el futuro se van a clarificar. Y así sucesivamente. Porque la iglesia no es una iglesia muerta, es una iglesia viva. Por eso se llama magisterio vivo. Ahora, lo que hace este documento del Concilio Vaticano II y lo dicho por el Papa Francisco no es nuevo. Ya lo habían dicho documentos antes del Concilio Vaticano II. Te estoy dando la primera pista, San Pío X, de que habla de que sí existe la posibilidad de que alguien se salve fuera de la iglesia. Luego entonces debe de haber algún signo de verdad, alguna porción de verdad, alguna semilla de verdad fuera de la iglesia, pero no por sí mismo, sino precisamente por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios y por la Iglesia Católica, que es totalmente poseedora de la verdad. Y de eso, obviamente, se ha hablado en el magisterio. Por eso se les dice, se les habla de la hermenéutica, de la continuidad, y muchos se han reído, pero te puedo apostar que no saben qué es la hermenéutica de la continuidad, ni la van a entender, ni lo van a hacer si no leen a quien se supone que toman como bandera. ¿Tú crees que se van a poner a leer todo el magisterio preconciliar? Todo en conjunto, junto con el actual. Por supuesto que no, por eso inventan patrañas. Entonces, muchos acusan al Papa Francisco y al Concilio Vaticano II de relativismo o de enseñar que todas las religiones son iguales o que cualquier religión lleva a Dios. Esa crítica es realmente deshonesta, es ignorante porque distorsionan lo que dicen. Fíjense, Lumen Gentium, en su número 16, voy a mostrarles para que vean, es importante tener un concilio vaticano en tu casa. Ya se los he mostrado en otros videos. Es que no nada más es hablar por hablar. En el numeral 16, Lumen Gentium dice, aquellos que sin culpa suya, tal como lo dice Pío X, no conocen el Evangelio de Cristo ni su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y movidos por la gracia se esfuerzan por cumplir con obra su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia, pueden alcanzar la salvación eterna. Ni la divina providencia niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes, sin culpa suya, todavía no han llegado al conocimiento explícito de Dios y se esfuerzan por llevar una vida recta con su ayuda. Todo lo bueno y verdadero que hay entre ellos
La Iglesia lo considera como una preparación del Evangelio y lo da aquel que ilumina a todo hombre para que al fin tenga la vida. Fíjense cómo al final de este párrafo está hablando de que es Dios quien otorga esa gracia, esa porción de verdad. ¿Para qué? Para que se preparen para el Evangelio, para cuando algún día lo conozcan, que tengan esa preparación por si algún día lo van a conocer. Pero es importante darte cuenta que el Concilio Vaticano II está hablando de personas, obviamente estamos hablando de personas de otras religiones, que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo ni a su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y movidos por la gracia, es decir, Dios no impide gracia para ellos, aunque no tengan acceso a los sacramentos que nosotros tenemos. Y eso, ¿saben quién también lo enseñó? Lo condenaron en su momento los papas, de por ahí, calcúlale entre 1300, 1600, 1700, precisamente con el periodo jansenista. Condenaron la idea de que Dios no distribuyera, te lo estoy traduciendo en palabras sencillas, no distribuyera su gracia en otras personas. ¿Por qué? Porque Dios no va a ser ese Dios tiránico que la FCCPX, que los sedevacantes y que los tradirrupturistas quieren. Ellos quieren ver un Dios con un machete o lo que se te ocurra de una arma punzocortante con un filo y decapitación, como el extremismo yihadista. Eso es lo que quieren, pero ese no es el Dios católico, no lo es. Entonces, te lo voy a leer las veces que sea necesario y te lo voy a poner en la pantallita. En esta edición es el número 172. ¿Podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia? Quien sin culpa de buena fe se hallase fuera de la iglesia y hubiera recibido el bautismo, o tuviese el deseo implícito de recibirlo y buscase sinceramente la verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, este tal, aunque separado del cuerpo de la iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente en camino de salvación. San Pío X, Catecismo Mayor. ¿Y qué dice el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, numeral 16? Aquellos que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo ni su iglesia, pero buscan sinceramente a Dios movidos por la gracia, se esfuerzan por cumplir con obra su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia, pueden alcanzar la salvación eterna. Ni la divina providencia niega los auxilios necesarios para la salvación a quienes sin culpa suya todavía no han llegado al conocimiento explícito de Dios y se esfuerzan por llevar una vida recta con su ayuda. Todo lo bueno y verdadero que hay entre ellos, la Iglesia lo considera como una preparación del Evangelio y lo da a aquel que ilumina a todo hombre para que al fin tenga vida. Y fíjense, hermanos, claramente allí menciona otra cosa súper importante, el numeral 16 del Lumen Gentium. Si tú observas detenidamente, hay una parte en la que aquí el numeral está hablando de obras. Está hablando de quien se esfuerzan por cumplir con obras su voluntad. ¿Y quién menciona a San Pío X en el numeral posterior a donde menciona que una persona que no es de la iglesia se puede salvar? En el siguiente dice que quien esté adentro, pero no practicase las obras, no practicase la fe, las enseñanzas de la iglesia, sería miembro muerto. Entonces, no le sirve a la FCCPX y al tradirrupturismo decir que son católicos, cuando en realidad obviamente no lo son, no tienen estatus, no son nada, pero luego también se oponen totalmente al Papa y a la Iglesia y a las enseñanzas de esta. Entonces, hermanos, tenemos que leer el Concilio Vaticano II a la luz del magisterio preconciliar. Eso es bien claro. No podemos separar uno de otro ni pretender que uno se opone a otro. Eso es tan básico como pensar que Dios mismo se contradice con la promesa que le dejó a su iglesia a través de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, Dios mismo pone en el corazón de todo hombre y de incluso aquellos que no nacieron católicos, guías interiores, la conciencia, el deseo de la verdad, la gracia, para que lo busquen. Lo que hay de bueno y verdadero en otras religiones no viene por ellas mismas, viene de Dios y es una preparación para llegar a la plenitud de Cristo en nuestra Santa Iglesia. En ningún momento el Papa Francisco, ni ningún Papa, ni el Concilio Vaticano II, en ninguna parte dice que todas las religiones salvan o que cualquier religión salva. De hecho, ahí claramente menciona que la plenitud de la Iglesia subsiste aquí en la Iglesia Católica. Lo que sí se dice es que quien busca a Dios de buena fe, de buena voluntad, puede salvarse por la gracia de Jesucristo, que actúa a través de la Iglesia, aunque la persona no lo sepa explícitamente. Y eso, hermanos, pues no es nada nuevo. No es una novedad como te la quieren hacer creer los tradirupturistas. No es algo herético, no es algo cismático, no es un invento modernista, ni nada de eso. Es la misma doctrina de San Pío X que te acabo de leer. Entonces, San Pío X, que es conocido emblemáticamente como el Papa antimodernista por excelencia, nos lo está diciendo claramente en este numeral de su catecismo, el 172. ¿Por qué los lefebristas no lo han leído? ¿Por qué los lefebristas no lo han estudiado? ¿Por qué los lefebristas lo ignoran? A propósito, más bien son ignorantes. Son ignorantes y son de mala fe. Son ignorantes, son de mala fe, lo hacen todo con malicia, lo hacen todo tramposamente, todos los tradirupturistas que hacen eso. Entonces, dejen de repetir esos bolos, hermanos, y pónganse a estudiar. Lo que Francisco dijo en aquel momento, me parece que fue en una reunión en Singapur, fue que todas las religiones son como distintos idiomas para llegar a Dios. O sea, está usando un lenguaje, digamos, popular, una imagen popular para expresar una verdad de siempre, que no todas las religiones son iguales, ni verdaderas, ni salvíficas por sí mismas, ni totalmente, sino que Dios, en su grandísima misericordia, no abandona a nadie a quien lo busca sinceramente, porque actúa en su corazón, porque Dios quiere salvar a todos, porque Cristo quiere salvar a la humanidad. Pero los lefebristas, los tradirupturistas, que son modernistas en realidad, lo que hacen es pensar, predicar en un Dios totalitario, en un Dios injusto, en un Dios malévolo, que va a matar a todo aquel que nació en Timbuktu. Te pongo yo el ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo, lejísimos a donde nadie lo ha podido predicar, o a alguien que nunca le hablaron de la religión católica, pero es una buena persona y tiene esos principios dentro de sí. Y es por pura misericordia de Dios. Entonces, quien acusa al Papa Francisco, quien acusa al Concilio Vaticano II de herejía o de novedad, es porque no ha leído estos textos, no ha leído el magisterio preconciliar, no ha leído a San Pío X, o lo leen de mala fe. La doctrina es la misma de siempre. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero la iglesia habla perfectamente de los miembros que pertenecen y de los miembros que no están dentro, como bien lo dice aquí San Pío X, que no están, que aunque separados del cuerpo y de la iglesia, están unidos en el alma con ella. Entonces eso es continuidad, hermanos, no es ruptura. Igual lo hacen con el Papa León XIII. En ningún momento se contrapone con Satis Cognitum. Es un documento que, de hecho, fíjense, totalmente vapulea a la FCCPX, a los lefebristas, a los tradirupturistas, los despedaza totalmente, los pone de manifiesto. ¿Por qué? Porque Satis Cognitum de León XIII se refiere, de hecho, a la unidad visible y sobrenaturalidad de la Iglesia.
Y es esa sobrenaturalidad a la que ataca el efebrismo, el tradirrupturismo. Es esa unidad visible de la cual también Lefebvre ha blasfemado. Recuerden el video cómo dice, nosotros no queremos pertenecer a esta iglesia apóstata, a esta iglesia modernista, neoprotestante, pero sí queremos pertenecer a la Roma eterna. ¿Cuál Roma eterna? Ya les dije que esto se parece mucho a lo que decía Lutero y dicen los sectarios protestantes de que hay una iglesia invisible. Esos sí son novedades, esas sí son inventos, son cosas nuevas, es modernismo, es progresismo, son conceptos acuñados, inventados por él. Porque nosotros sabemos que aquí nuestro pastor espiritual es el Papa y está en un punto visible, está en Roma, en el Vaticano. Entonces, basta de esas patrañas, ¿sí? Quien acusa a la Iglesia posconciliar, o sea, al Vaticano II, de haber errado gravemente, de promulgar herejías o de destruir la verdadera misa o de convertir los sacramentos en bastardos o inválidos, cae precisamente en ese error condenado explícitamente por León XIII en esa misma encíclica Satis Cognitum, porque allí habla muy bien, como te digo, de esa visibilidad corporal de la Iglesia, de esa sobrenaturalidad que viene de Dios, animada por el Espíritu Santo. Y no puede ser reducida a una mera institución humana. Ya te hemos explicado, los hermanos, que el modernismo es en sí una idea que aterriza a simplificar a la Iglesia, reducirla, relativizarla, a que ya no hay nada extraordinario, es decir, ya no hay nada milagroso en ella, ya no hay nada espiritual que la asista, la despoja de todo, la despoja de toda divinidad. Ya una vez despojando a la iglesia de toda divinidad, entonces puedes decir cualquier cosa de la iglesia y puedes pensar que puedes decir cualquier cosa de lo que haga la iglesia. Es decir, si para ti la iglesia ya no tiene la asistencia de Dios, puedes decir que cualquier cosa que promulgue la iglesia, en este caso los papas, cualquier magisterio de la iglesia, entonces ya no tiene valor. Es lo mismo. Si tú lefebre, si tú tradirrupturista, si tú lefebrista, si tú hereje eclesiológico has despojado de toda autoridad al Papa, entonces para ti ya no es Pedro. El Papa ya no es Pedro, eres tú. Y ya que eres tú, tú puedes decir cualquier cosa que se te ocurra. Eso hizo Lefebvre, que es lo mismo que hace cualquier sujeto o sujeta que funde una iglesia nueva, que funde una secta nueva. Entonces, lo que dice Satis Cognitum en realidad a través del Papa León XIII es que quien imagina una iglesia oculta o invisible, sin estructura ni jerarquía, comete herejía. Es un error verla como una institución meramente humana, con una organización externa, disciplina y ritos. ¿Qué es lo que hace el efebrismo? Para el efebrismo, para el tradirrupturismo, solamente lo que ven en la misa ve tu sordo, los ornamentos, el latín, el incienso, y ya fuera de ellos, para ellos no vale nada. Ellos creen que eso solamente es la tradición. Y a una vez ya afirmando esto, también añaden que ya no hay comunicación permanente con la gracia, que eso es lo que enseñaba León XIII. ¿Y en qué momento hicieron eso? En el momento en que Lefebvre dijo que la iglesia, que ya no sabía si esta iglesia daba sacramentos, que porque entonces eran unos sacramentos bastardos, una iglesia bastarda, que ya no sabía si allí estaba presente Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Esa clase de blasfemias satánicas le ha quitado la comunicación permanente divina de la gracia que otorga la divinidad de Dios a la iglesia. La supernaturalidad, la sobrenaturalidad a la iglesia. Entonces, ¿quién es el que es hereje y ataca al magisterio preconciliar, al magisterio de León XIII? La FCCPX, los lefebristas, los tradis, los que comentan aquí, que creen maliciosamente y de forma ignorante que lo que copian y pegan en esos pedacitos extrapolados creen que les da la razón. Cuando leyendo todo el documento y atendiendo todo el sentido del documento,
te das cuenta que la FCCPX y todo lo que tenga que ver con esa ideología modernista de la ruptura es la verdadera herética, es la verdadera cismática. Entonces León XIII dice, de aquí se sigue que están en pernicioso error los que, haciéndose una iglesia a medida de sus deseos, se la imaginan como oculta y en manera alguna visible. Lefebvre habla de una Roma eterna. ¿Dónde está esa Roma eterna? Y aquellos otros que la miran como una institución humana, provista de una organización, de una disciplina y ritos exteriores, pero sin ninguna comunicación permanente de los dones de la gracia divina, sin nada que demuestre por una manifestación diaria y evidente la vida sobrenatural que recibe de Dios. Lo mismo una que otra concepción son igualmente incompatibles con la Iglesia de Jesucristo. Y más adelante también el Papa León XIII, allí en el mismo documento de su documento de Satis Cognitum, menciona a San Juan Crisóstomo. Y fíjense curiosamente cómo también este santo padre de la iglesia despedaza a la FCCPX, despedaza al tradirrupturismo, despedaza a toda esta secta. Y fíjense cómo dice en el número 5. No es otra la razón en que se funda San Juan Crisóstomo cuando nos dice, no te separes de la iglesia, nada es más fuerte que la iglesia. Tu esperanza es la iglesia, tu salud es la iglesia, tu refugio es la iglesia. Y cómo los lefebristas se han regocijado de separarse de la iglesia por medio de la excomunión en aquellos tiempos de 1988. Y dado a cómo se están comportando nuevamente y que van a realizar esas consagraciones sacrílegas, realmente están contentos y felices de no estar en la catolicidad. Todo el documento de Satis Cognitum despedaza al lefebrismo. Todo. Solo que estas personas deshonestas, maliciosas, ignorantes, no lo saben porque no lo leen. Porque solamente se abocan esos pedacitos que les dicen que lean, los adoctrinan. Igual que un sectario, así te viene con algo descontextualizado. Lo sabemos muy bien nosotros porque antes hacíamos apologética para afuera. Toda la carta es un total despedazamiento al comportamiento modernista de un tradirrupturista, de un sedevacante, de un lefebrista. Entonces, León XIII en su documento nos menciona que la iglesia es única y perpetua y que obviamente las puertas de la iglesia no van a prevalecer. Decir que la iglesia erra, se equivoca, es hereje, es una total herejía. Es apartarse de la voluntad de Dios. En ese mismo documento, el Papa León XIII también nos decía, y yo se los voy a parafrasear, que Jesucristo aquí en la iglesia y con lo que nos dejó, hizo lo que dijo que haría, lo que él quería hacer, manifestándose en la iglesia. Entonces, si tú vas a decir que la iglesia se equivocó, que la iglesia erró, que el Papa es hereje y cuanta patraña y tontería, entonces tú estás diciendo que Jesucristo no tiene en absoluto poder de nada. Es que es la lógica. Es nada más aplicar la lógica. Y tenemos que, hermanos, ser más decididos a dejar un poco la flojera y ponerse a leer para dejar de hacer el ridículo en estas cuestiones, sobre todo personas como estas. O los hermanos que creen que tienen, o sea, ya se creyeron ese pedacito extrapolado y ya vienen a, esto, aquello. Entonces, la posición de grupos como la FCCPX, la posición de grupos tradirrupturistas, de decir que oficialmente la iglesia ha errado, sobre todo en estos temas de libertad religiosa o ecumenismo, eclesiología, o que la misa es inválida, la novus ordo, que es peligrosa, que no están seguros de que si hay sacramentos, que es dudoso, que son bastardos,
o que la jerarquía ha trabajado para destruir la fe. Precisamente todo eso, decir todo eso, es atentar contra las enseñanzas de León XIII. Estás despojando a la iglesia de sobrenaturalidad, de divinidad, de asistencia del Espíritu Santo, de promesa de Jesucristo. Entonces la estás haciendo que dependa de juicios humanos. La estás haciendo inmanentista, terrenal. Y eso sí es herejía. O sea, tienes que aplicar la lógica de las tonterías que te dicen esas personas allá en la FCCPX o allí en el tradirrupturismo de las redes sociales, del Facebook, de las paginillas de esas pedorras, de lo tradi, en latín. Entonces, la iglesia no va a fallar en su misión esencial, en su indefectibilidad y en transmitir fielmente la gracia. Porque si errara, o sea, ipso factamente dejaría de ser la iglesia, pero eso es ilógico, eso no es. Entonces, todos estos postulados lefebristas, tradirrupturistas, modernistas, contradicen Satis Cognitum, contradicen al Vaticano I, contradicen a León XIII, contradicen a San Pío X, contradicen a todos los papas que te puedas imaginar, a todos los documentos. Obviamente, también contradice el hecho de lo que han enseñado los nuevos papas. Por eso Ratzinger primero y ya luego Benedicto hablaban de la hermenéutica de la continuidad. Y se la han pasado burlándose de eso toda la vida. Entonces, hace mucho tiempo, también el Papa Bonifacio VIII, en su bula, la Unam Sanctam, decía en aquel tiempo que fuera de la iglesia no hay salvación. Muchas cosas han sido aclaradas en este tiempo y ya te dije que muchas cosas en el futuro que todavía ahora no han sido totalmente aclaradas, se aclararán porque la iglesia no se mantiene estática y precisamente el Espíritu Santo siempre está asistiendo a la iglesia para que llegue a la plenitud de la verdad. Entonces, de ninguna manera hay contradicción de Lumen Gentium, de Gaudium et Spes, de Ad Gentes, con el magisterio de antes del concilio. Las personas que no han nacido en la Iglesia Católica buscan a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras de voluntad, con obras la voluntad de Dios, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Lumen Gentium 16. En el apartado de los no cristianos, lo mismo que está diciendo San Pío X. Entonces vayan a comprarse su Concilio Vaticano II, pero también léanlo y si van a leer o van a hablar del magisterio preconciliar, léanlo todo, no sean deshonestos. Entonces nosotros sabemos que lógicamente Dios quiere la salvación de toda la humanidad, o sea, Dios quiere que el mundo se salve. Y Gaudium et Spes, en el número 22, dice que la puerta de la salvación, es decir, la iglesia, está abierta para todos. Allí también en Gaudium et Spes menciona algo de lo que ya había hablado San Justino Mártir, que es de hecho por excelencia uno de nuestros pilares de la doctrina de la iglesia naciente. Es decir, fíjate, si quieren apelar a lo antiguo, lo tradicional, San Justino Mártir es
uno de aquellos sobre los que se sienta la patrística. Y él hablaba de semillas de fe que se encuentran en las personas, que están allí en las personas. Y el decreto ad gentes habla de eso en el número 11. Semillas de fe. Y estas semillas son citadas y mencionadas en muchos documentos conciliares. Son elementos que poseen culturas, otras creencias que contienen esos como rayos, como centellos de luz de la verdad plena que está solamente en la Iglesia Católica, que está solamente en el Evangelio que nosotros creemos. Entonces, lo que decía San Justino Mártir es equiparable a lo que dicen ahora, es esta forma de comunicarlo el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, y San Justino Mártir decía que las enseñanzas de Cristo no son ajenas a Platón, o sea, está refiriéndose a algo que no es cristiano, a algo que no es católico. San Justino Mártir fue uno de nuestros primeros teólogos dentro de la Iglesia. Está hablando de esas semillas de fe. Está hablando de esos destellos de verdad. El Papa Alejandro VIII, el Papa Clemente XI, también dirían que es herética la proposición de que la gracia de Cristo no opera dentro de otras creencias. De hecho, lo dijeron porque los jansenistas lo hicieron. Los jansenistas, ya te comenté que es como si fueran los lefebres de su tiempo, la FCCPX de su tiempo. La encíclica Unigenitus decía que el Papa condenaba el error jansenista dentro de la Iglesia, porque si tú te pones a analizar más detenidamente, la postura jansenista era como una especie de calvinismo, algo que si vas aplicando la lógica, también la FCCPX y los tradirrupturistas pareciera que lo aplican. O sea, nada vale, ya nada tiene caso, ¿me entiendes? O sea, todos están condenados, porque para ellos Dios es un Dios totalitario. Algo de esto ya lo hablaba también el Papa Juan Pablo II en su documento de Redemptoris Missio. Y antes de que se me olvide, porque aparte de que este sujeto que decía la palabra carajo, que al carajo las misiones, fíjense lo que dice también el decreto ad gentes del Concilio Vaticano II. Las empresas peculiares con que los heraldos del Evangelio enviados por la Iglesia, yendo a todo el mundo, realizan el encargo de predicar el Evangelio y de implantar la Iglesia misma entre los pueblos o grupos que todavía no creen en Cristo, comúnmente se llaman misiones, que se llevan a cabo por la actividad misional y se desarrollan de ordinario en ciertos territorios reconocidos por la Santa Sede. El fin propio de esta actividad misional es la evangelización e implantación de la Iglesia en los pueblos o grupos en que todavía no ha arraigado, de suerte que de la semilla de la palabra de Dios crezcan las iglesias autóctonas particulares en todo el mundo suficientemente organizadas. Esto también va por aquellos que dicen que la Iglesia a través del Vaticano II ya no se preocupa por evangelizar a la gente. O sea, todo es una sarta de mentiras, ¿eh? Entonces, el Concilio Vaticano II, el Papa Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, decía que el Espíritu Santo actúa en cada corazón del hombre, en el mundo, y que muchas religiones tienen destellos de la verdad única. Esos destellos de la verdad única son las semillas de las que habla San Justino Mártir. El Espíritu Santo
obra eficazmente también fuera del organismo visible de la Iglesia, dice Lumen Gentium, como lo afirma San Pío X. Y obra precisamente en la base de la salvación, porque quiere que todos se salven. Cristo vino para todos los pueblos, los ha redimido a todos. Obviamente, Dios no es ese Dios, ¿cómo lo diré? Extremista al estilo yihad que quieren los tradis, esos que se creen cruzados, esos que se creen tercios españoles, esos que se autollaman conservadores, de extrema derecha. Entonces, eso es una verdadera mentira. La Iglesia en sus documentos sigue diciendo que ella es la única que da la salvación. De hecho, en Redemptoris Missio, el Papa Juan Pablo II decía que la Iglesia es el sacramento universal de salvación. Lo mismo que podemos leer en la Constitución Lumen Gentium. De hecho, Lumen Gentium significa luz de las gentes. Entonces, basta de repetir las mismas tonterías una y otra vez. Lo que expresa este documento de Nostra Aetate es el respeto por las otras religiones. Recuerden el video donde está Trump en la portada. Como, en resumen, ese video habla de lo que nos explicaba el padre Spadaro. Cómo el tradirrupturismo, toda esa postura que deriva en una ideología o idolatría de algo político, porque esa es la realidad, ese es el fondo de las cosas, quiere un Estado tipo yihadista católico, extremista, con un Dios que lo pintan dictador y que pide cuello para todo aquel que no se convierta. Cuando en realidad Dios, nuestro Señor, Dios Todopoderoso, no es así. Ese no es el Dios católico. Entonces, a la manera de hablar, sencillamente, bajo el respeto, bajo la invitación, bajo la convivencia con otras religiones, con otras denominaciones, se les está invitando para que en alguna oportunidad ellos se conviertan a nuestra verdadera fe, a la plenitud de la fe. Por eso lo dice Gaudium et Spes. El Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual. Entonces, cuando se refieren a que extra ecclesia nulla salus, se refieren a que precisamente fuera de esto no hay salvación. Entonces, no hay argumentos para seguir acusando a la iglesia. Lo que sí se tiene que hacer es leer. Deben de dejar de repetir esas tonterías una y otra vez. Quien obra mal y obviamente esté fuera que también no sea cristiano, que no sea católico, pero que sea obviamente una persona mala, pues obviamente que fuera de eso no hay salvación. Pero una persona que sin culpa, teniendo esa disposición a la verdad que es bueno, de buena voluntad, está propenso a esas semillas de las que hablaba San Justino Mártir, está propenso a todo lo que explicaba el Papa León XIII, el Papa Pío X y los otros papas. Los papas que condenaron el jansenismo, o sea, el tradirupturismo, el tradilefebrismo de aquellos tiempos. Entonces, hermanos, es importante darnos cuenta que nada de esto rompe con lo que está incluso en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, Colosenses 3:11 dice que Cristo es todo y está en todos. El Papa Benedicto en sus documentos también dice que obviamente la plenitud de la verdad, de la totalidad, está en la Iglesia Católica, que se respeta los indicios, esos destellos de verdad que puede haber en otras religiones, pero que la total plenitud de la verdad está aquí.
Y la manera de hablar del Papa Francisco es precisamente pastoral, para un acercamiento, para una invitación. Cosa curiosa, que luego en tono burlesco dicen los tradirupturistas, ¿cómo hay invitación para otros o para los protestantes, pero para nosotros no? Los lefebristas son protestantes porque no son católicos y llevan 40 años invitándolos a la comunión y no han querido. Así que deben de dejar de ser cínicos y dejar de decir esa patraña. Entonces, San Pablo también en la primera carta de Timoteo 4:2 decía que todos los hombres se salven, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento, a la plenitud de la verdad. Entonces, perdón, el Papa Pío IX en Singular y Quadam también decía que no hay salvación fuera de la iglesia, pero decía o aclaraba que algunas personas estaban en lo que ya mencionamos y que menciona San Pío X y que menciona el Concilio Vaticano II, en ignorancia invencible. Allí no hay culpa. Que perseveren la ley natural y los preceptos que Dios ha inscrito en sus corazones, en el corazón de todos. Entonces, ellos están listos para obedecer a Dios y vivir una vida honesta y recta. Entonces, la luz divina y la gracia los puede ayudar a alcanzar la salvación. Años después, antes de una centuria, el Papa Pío IX, el Papa también Pío XII, en Mystici Corporis, también decía que los que estaban fuera de la iglesia estaban o podían ser prestos en seguir las mociones en su interior, esas mociones de la gracia, y poder salir de ese estado en el que no podían saber si se salvarían o no. O sea, hay un deseo en su conciencia que los relaciona al cuerpo místico de Cristo. Entonces, hay que erradicar de la mente de los hermanos que menos han tenido oportunidad de leer o de conocer este tema, que dejen de, a muchos les infunde miedo. Y esa forma tan visceral de venir y atacar ya no es que la iglesia con el Vaticano II se corrompió y ahora dicen que todas las religiones son iguales. Y creen que si no hacen lo que los demás hacen en este grupúsculo, en esta tribu urbana, porque ya más parece eso que otra cosa, en esta secta que quiere estar relacionada con el catolicismo o atacarlo, les infunde miedo. Si yo no me comporto como un tradi o no me hago un tradi, yo no me voy a salvar. Entonces, basta de todo esto. Hay que dejar de seguir repitiendo todas estas patrañas, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos proteja, porque ahorita que se sabe que no tienen ninguna intención de renunciar a estas consagraciones ilícitas, ellos van a seguir fabricando, van a seguir con su método de propaganda para que los que les creen y no van a cambiar por nada, lo sostengan. Sin embargo, esto a nosotros nos da la oportunidad para poder refutar todas las cosas. Si hemos refutado en 6 años lo que hacen, te lo hemos mostrado, date cuenta que no han cambiado, que no van a cambiar y arreciará. Pero así como pretenden ellos ensalzarse por encima de Dios y de la voluntad de Dios, así caerán estrepitosamente como las estrellas del cielo barridas con la cola del dragón, a ocupar el lugar al que pertenece todo aquel que atenta contra la Santa Iglesia. Y fíjense, ya una vez que ellos han conocido la verdad,
remitiéndonos al video de que cometen el pecado del Espíritu Santo, dice, o sea, ellos ya están conociendo la verdad. Ellos saben la verdad. Solo actúan con malicia. Tú estás conociendo la verdad. Tú tienes el deber, como dice San Pío X, ¿cuáles son los deberes del católico para con su iglesia? Dice, hay que amarla, hay que amarla, hay que obedecerla, hay que adherirse a ella. Te lo leí hace unos minutos. Todo católico ha de profesar un amor sin límites a la iglesia, estimarse honrado y feliz de pertenecer a ella. Procurar su gloria por cuantos medios pueda. 180. Entonces, ¿qué hace la FCCPX y cualquier tradirrupturista que se une a esta ideología modernista, idólatra, hereje y cismática de atacar, criticar y pensar, enseñar, propagar que la iglesia erra, se equivoca, que enseña sacramentos bastardos, que los papas son herejes, que se equivocaron, que Roma perdió la fe? Todos esos, cuando ya conocen esta verdad de la que te estamos hablando en este canal o en otros, pecan contra el Espíritu Santo. Al no obedecer, al no convertirse, a no aceptar la caridad de Dios y Jesucristo por medio del Papa, de los papas desde Pablo VI hasta hoy León XIV, están siendo reticentes, tercos una y otra vez. Entonces dice San Pío X, número 965. ¿Cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo? 1. La desesperación de salvarse. Ellos creen que estando allí ya se salvaron, ¿eh? O sea, porque esa es prácticamente la lógica. Si no eres tradi, si no eres lefebrista, si no estás acá con la misa de siempre, no te salvas. O sea, ya hablamos en otros videos de que reformas litúrgicas ha habido siempre en la iglesia. De hecho, Trento, con el Papa Pío V, y venía o hubo en esa época una reforma. Segundo, la presunción de salvarse sin merecimientos. Tercero, la impugnación de la verdad conocida. La verdad conocida es que Jesucristo fundó una iglesia y que las puertas del infierno no iban a perecer, que la iglesia es indefectible, indestructible, que tiene inerrancia, no se equivoca, que es santa, que está asistida por el Espíritu Santo. Y ellos han dicho todo lo contrario, que la iglesia se equivocó, que la iglesia erra, que enseña herejía, que los papas son herejes, que Roma perdió la fe, que quién sabe si los sacramentos dan gracia, que son bastardos, que la misa es bastarda, que la iglesia se ha protestantizado, que es modernista. Eso es impugnar la verdad conocida. La envidia o pesar de la gracia ajena. 5. La obstinación en los pecados. Ellos se obstinan en su pecado de acusar a la iglesia cuando ya se les ha corregido. Y número 6, la impenitencia final. Lefebvre murió excomulgado, hermanos. Y las penas de estas excomuniones estaban con las personas que cometían esos actos ilícitos, sacrílegos, pero ahora ya ha anunciado doctrina de la fe, que quien se adhiera todavía a esta secta tras estas consagraciones, recaen todas las penas sobre ellos. Y como yo te dije, ya hasta sus edificios van a ser anatemas. Anatema significa maldición. Entonces, hermano, hermana y hermano, el magisterio preconciliar despedaza, destruye, le quita la careta al lefebrismo, al tradirrupturismo, que es el modernismo puro y duro. El magisterio preconciliar está en consonancia, está en continuidad con el magisterio postconciliar. Acabas de leerlo y de verlo. León XIII, Pío X y otros papas de antes del Concilio Vaticano II despedazan y anatemizan y condenan a la FCCPX y a todo aquel que se adhiera a esa ideología de ruptura contra la iglesia.
Y bueno, hermanos, aunque el propósito era no tardar mucho haciendo el video hablando de este tema, no queremos cerrar el video sin antes mencionarles que de hecho Lefebvre mismo y también personas de su clero, sacerdotes de la FCCPX, sí dijeron, sí enseñaron, sí predicaron que en las otras religiones o que los que no son católicos o no eran católicos se pueden salvar. Solo que como les hemos dicho, los lefebristas, sus fans, sobre todo los de redes sociales, más aquí que se meten al Facebook, que se meten a grupillos de WhatsApp o que creen que lo que ellos publican aquí en YouTube, o sea, su falso clero, piensan que es verdad. O sea, no se preocupan por estudiar, no se preocupan por conocer, no conocen ni siquiera la obra misma lefebrista. ¿Se acuerdan que les he mencionado a este personaje que les voy a mostrar en pantalla, que es en su momento fue superior general, que suscribió junto con todo el clero de su tiempo la alegría por ser excomulgados de la iglesia? Bueno, el original está en francés de esta página. Yo se las traduje al español porque les dije que se las iba a mostrar. Fue cuando el cardenal Gantín era prefecto de la Congregación para los Obispos el 6 de julio del 88, cuando fueron su excomunión. Entonces, ellos publicaron también su respuesta y quiero que la vean. Quiero que vean quién firma. Ahorita les voy a leer nada más un pedacito. El superior general en ese entonces era el padre Franz Schmierderberger, el que yo les he mencionado otras veces aquí en los videos. Entonces, para que vean que sí existe, que sí existió, porque les apuesto que esos fans de aquí de redes sociales que luego vienen a pelear aquí al canal, ni saben quién es, ni lo conocen. Entonces, esta firma donde están orgullosos de ser excomulgados, y aquí hay una biografía de Lefebvre. Entonces les voy a leer esta partecita. Dice, la que les he mencionado. Por otra parte, nunca hemos querido pertenecer a este sistema que se autodenomina Iglesia Conciliar y que define por el novus ordo missae el ecumenismo indifferentista y la secularización de la sociedad. Así, sí, no tenemos ninguna participación con el panteón de las religiones de Asís. Fíjense. Entonces esta carta es un regocijo de anunciar que les valía 2 metros que les valía pepino que la iglesia los excomulgara. Entonces, ¿qué tiene que ver Schmierderberger con todo eso? Bueno, en el libro llamado Bombas de Tiempo del Segundo Concilio Vaticano, editado por Angelus Press, que es una editorial que les publica mucho a este tipo de corte tradicionalista, en la página 10 él decía: señoras y señores, está claro que los seguidores de otras religiones se pueden salvar en determinadas condiciones, es decir, si están en un error invencible, que es lo que yo y los hermanos de aquí, de Veritas Traditio, en este canal o en otros, les hemos comentado muchas veces. La iglesia habla de ese concepto de error invencible y que casualmente ahora Schmierderberger también lo mencionó. Pero no solo Schmierderberger, también lo mencionó Marcel Lefebvre. Y les voy a enseñar ahorita, rapidito, para que ustedes vean. Traten de vamos a ver por aquí, para que lo lean junto conmigo. Vamos a agregar. Dice Schmierderberger, quien fue superior general de la FCCPX. Señoras y señores, está claro que los seguidores de otras religiones se pueden salvar en determinadas condiciones, es decir, si están en un error invencible. Es lo mismo que decía San Pío X y lo mismo que dijeron los otros papas preconciliares, algunos de los que les leí en el video.
si alguien sin culpa alguna no conociere la religión católica, se puede salvar. Y Lefebvre mismo, en el libro Contra las herejías, lo puedes leer, de Angelus Press también, página 216, decía, se los voy a poner aquí en pantallita para que lean conmigo. Vamos a ponerles aquí. Ahí está. Lefebvre. Evidentemente se deben hacer ciertas distinciones. Las almas se pueden salvar en una religión distinta de la religión católica, protestantismo, islam, budismo, pero no por esa religión. Y fíjense, más ampliado el comentario que hizo el ídolo de los tradis, Lefebvre decía, si los hombres se salvan en el protestantismo, el budismo o el islam, ellos se salvan por la Iglesia católica, por la gracia de nuestro Señor, por las oraciones de aquellos en la Iglesia, por la sangre de nuestro Señor como individuos, quizás a través de la práctica de su religión, posiblemente por lo que ellos entienden en su religión, pero no por su religión. Es lo mismo que habló Francisco en esa visita de Singapur cuando dijo que las religiones eran como un idioma para acercarse a Dios. Pero como ustedes ya saben, en el Concilio Vaticano II, lo que leímos en las partes anteriores del video, de este video, se explicita muy bien que la Iglesia Católica es el sacramento de salvación, lo mismo que enseñaba Juan Pablo II en su documento de Redemptoris Missio. Y también llegó a decir Felei, considérese, la cita para que busquen estas enseñanzas de Lefebvre de que se pueden salvar en el protestantismo, el budismo o el islam, por lo que ellos entienden en su religión, pero no por su religión, o sea que lo admite. Ha sido citado por Roberto María, el Padre Finney y la verdad sobre la salvación, página 213. Y Felei también lo dijo. Considérese a un hindú en Tíbet que no tiene conocimiento de la Iglesia Católica. Él vive según su conciencia y las leyes que Dios ha puesto en su corazón. Él puede estar en estado de gracia y si muere en ese estado de gracia, él irá al cielo. El Angelus, una charla oída por todo el mundo, la edición de 2006, página 5. Entonces, pues, si el mismo Lefebvre, el mismo Felei, enseñaron, escribieron, publicaron que los no católicos se pueden salvar, ¿qué pasó ahí? ¿Lefebvre se equivocó entonces? Se los dejamos de tarea a los lefebristas. Que Dios los bendiga, aléjense de las doctrinas perniciosas, aléjense de las doctrinas que dividen. Y ahorita los dejo con este comentario. Les voy a mostrar que ahora resulta que cuando se trata de salir huyendo como ratas, ya los lefebristas mismos empiezan a renegar de San Pío X. Y el magisterio de San Pío X es magisterio ordinario. O sea, él es la excelencia, el modelo de enseñanza que tiene el lefebrismo. Y ahora resultó que a estas personas que ya no saben de qué clavo caliente agarrarse, como dice este dicho, ahora ya hasta se avergüenzan del Lefebvre, fíjense. Ni la opinión personal o interpretación personal del Papa tampoco es magisterio. Es que el catecismo de San Pío X no es opinión personal, no es una revista de chismes, no es ahí un libro anecdotario, es magisterio ordinario, el cual
no está en contra de la doctrina católica y por lo tanto merece asentimiento de fe. Entonces ahora resulta que ya se van a empezar fíjense, ahorita que el cardenal Sara está también invitando a los lefebristas a que no cometan esos actos ilícitos, ya están empezando a publicar cosas contra Sara. En su momento, el cardenal Burke fue su ídolo, luego Sara, luego hicieron a Viganó, luego Strickland, y así sucesivamente ellos van haciendo ídolos falsos y luego se les caen del pedestal. Entonces, pues bueno, los lefebristas son así, los lefebristas, los tradis son así. Ahora ustedes han visto que el magisterio preconciliar despedaza totalmente a la lefebre, a la FCCPX y al tradirrupturismo, que es modernista. León XIII, el magisterio de antes del concilio, Pío X, y ahora el lefebre mismo y sus sacerdotes enseñaron, dijeron, predicaron que sí se había salvación si no eran católicos o fuera de la iglesia. Ya futuramente en otro video vamos a hablar de otras citas del magisterio preconciliar que contradicen las enseñanzas del lefebrismo y del lefebre y del tradirrupturismo, de que supuestamente la iglesia cae en error. Porque como te repito y te repetimos, el magisterio preconciliar destroza, despedaza y desenmascara y anatemiza y condena a la FCCPX y a los tradis idólatras. Que Dios los bendiga. Este es su canal Veritas Traditio. Dale like, suscríbete y comparte.